Pues yo les voy a hablar sobre fractura de cadera y soy Frida. Y bueno, en este tema tenemos que es un síndrome geriátrico de alta frecuencia y gran impacto en la función y calidad de vida del adulto mayor. Se va a definir como la pérdida de la solución de continuidad del tejido óseo de las regiones de la cabeza, el cuello femoral y la región intertrocantérica. Y bueno, en pacientes mayores de 65 años, más del 95% de la fractura de cadera va a ser causada por una caída desde su altura. Y en la clasificación tenemos que son intracapsulares o extracapsulares. Intracapsular como capital, subcapital, transcervical o basicervical, o extracapsulares como trocanteras, subtrocanteras, trocánter mayor y trocánter menor. La fractura de cadera es una causa de morbilidad y mortalidad más importante en los adultos mayores, que va a afectar tanto su equilibrio, su condición física, mental, funcional, y pues también tiene un alto impacto en su entorno. Dentro de los factores de riesgo tenemos que son personas mayores de 65 años. El sexo femenino es más predisponente a sufrir este tipo de fractura, que tenga un nivel socioeconómico bajo, que cuente con un antecedente de fractura de cadera, la polifarmacia, osteoporosis, caídas, deficiencia de vitamina D y también una reducción de la actividad física. La fractura de cadera pues resulta de una serie de cambios que se dan en el adulto mayor, esto debido pues al envejecimiento, y va a condicionar lo va a condicionar a un estado vulnerable en donde una caída va a resultar en una catástrofe. Y pues esto también puede favorecer la aparición de un deterioro cognitivo, depresión, inmovilidad, sarcopenia, deterioro funcional, lesiones por presión, desnutrición en general, pues los síndromes que hemos visto anteriormente. Y bueno, pues la fractura de cadera se va a producir por un factor predisponente, como por ejemplo osteoporosis, y un factor precipitante, que en el 90% de los casos es caída. Y bueno, pues la fragilidad en un paciente adulto mayor pues va a aumentar también el riesgo de caídas, que lo va a contribuir a que se presente la fractura de cadera y pues con esto sus complicaciones. Y pues esto ya lo habíamos visto en el tema de caídas, pero pues como repaso general, pues las comorbilidades que van a aumentar el riesgo de caídas en el adulto mayor, pues son los antecedentes de evento vascular cerebral, Esto si quieres ya no, osteoartrosis. si quieres ya Ok, eso ya lo sabes, si quieres eso ya sáltatelo. ok. Bueno, lo de polifarmacia, pues nada más mencionar que pues también puede aumentar las caídas, porque pues las interacciones pueden producir temblor, rigidez, inestabilidad, impotencia ortostática, mareo o problemas en el estado de alerta, que pues va a hacer pues el adulto mayor a tener una predisponencia a este tipo de patología. Para el diagnóstico, pues los pacientes suelen referir dolor en cadera, que va a estar asociado generalmente a una limitación o una imposibilidad de la movilización del miembro afectado, que al examen físico pues se va a constatar el dolor a la palpación de la cadera afectada, y el miembro inferior se va a encontrar acortado y con rotación externa. Encontré en la bibliografía que pueden existir algunos casos en donde el paciente solo va a presentar un vago dolor, ya sea en cadera, muslo, rodilla o región lumbar, pero pues que no tenga un antecedente traumático, y sin embargo, pues el paciente presenta una fractura de cadera. Y pues bueno, se tiene que hacer un minucioso interrogatorio
pues también un minucioso examen físico y pues se hacen estudios de imagen como una radiografía de cadera anterior, posterior y lateral. También se me hizo como importante que encontré que en el 15% de estas fracturas no tienen un desplazamiento y solamente se pueden ver unos cambios mínimos en la radiografía. Y es por eso que pues en estas situaciones se solicita una radiografía con rotación interna para que se obtenga una mejor visión del cuello femoral y pues que en el 1% de las fracturas no se va a visualizar por radiografía, pero ante una fuerte sospecha clínica, pues se puede realizar una resonancia magnética. Otra cosa importante es que el delirium está asociado a la fractura de cadera y pues se puede presentar desde el momento del incidente en el paciente o incluso hasta después de 3 días de la corrección quirúrgica. Y bueno, el 62% de los adultos mayores que sufren fractura de cadera y que desarrollan delirium durante la hospitalización va a afectar tanto en su potencial de rehabilitación como en el regreso al estado funcional que tenía el paciente previo a la fractura. Y en tanto a las medidas generales, pues en realidad es un manejo multidisciplinario, ya que pues como ya les había mencionado, el paciente puede desarrollar varios síndromes, entonces aparte del cuidado integral de la fractura, pues también se tiene que tener en cuenta que el paciente no tenga no maneja un grado de desnutrición, estarlo movilizando, perdón, después de la cirugía para que no presente lesiones por presión y todo eso. Pero bueno, en cuanto a la fractura, pues el tipo de elección de la cirugía, pues se realiza mediante varios factores, por ejemplo, el tipo y la severidad de la fractura, pues la preferencia que tenga el cirujano ortopedista, la edad del paciente, sus comorbilidades y su pronóstico. El tratamiento quirúrgico puede consistir en una osteosíntesis o en una artroplastia parcial o total. Y pues de la GPC menciona que se recomienda que la cirugía sea temprana, dentro de las 24 a 36 horas, una vez que pues se haya hecho una evaluación médica y el paciente se encuentre estabilizado. ¿Por qué? Porque un retraso innecesario en la cirugía mayor a 48 horas está asociado a una serie de complicaciones postoperatorias, por ejemplo, lesiones por presión, neumonía, infecciones del tracto urinario, trombosis venosa profunda o embolia pulmonar. También encontré que pues estaba indicado la oxigenoterapia durante las primeras 72 horas después de la cirugía. Se tiene que evaluar la saturación de oxígeno del paciente desde el momento en el que es admitido en urgencias hasta 48 horas después de que se le haya realizado esta cirugía. Y pues también que se recomienda usar anestesia regional, esto porque pues ayuda a reducir el riesgo de que el paciente presente delirium postoperatorio. Pues también se tiene que hacer un manejo con profilaxis con antibióticos intravenosos y pues se tienen que eh, utilizar medidas, por ejemplo, de medidas de compresión graduada o compresión neumática, pues también un manejo con antitrombóticos de 10 a 14 días en la hospitalización y 35 días después de su egreso. Se puede utilizar heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular. En heparina no fraccionada, 5.000 unidades internacionales subcutánea cada 12 horas por 7 a 10 días, o en oxaparina, que es 40 miligramos subcutánea cada 24 horas, después, bueno, postoperatorio de 7 a 10 días.
Y bueno, pues ya no quise incluir porque como les mencionaba, es un manejo multidisciplinario y pues también aparte de esto se tienen que pues integrar todo lo que ya habíamos visto en clases anteriores, pues para el manejo de lesiones por presión en caso de que haya una infección en vías urinarias, en caso de que el paciente presente neumonía e incluso también estarle realizando su valoración geriátrica para estar evaluando si va progresando o va teniendo un retroceso. Y bueno, ay, perdón. En mi pantalla donde dice rehabilitación. Sí, Sí, Ok, sí, claro. bueno, para la rehabilitación del paciente, pues hay periodos recomendados para volver a iniciar la marcha. En un reemplazo total de cadera cementado, se recomienda iniciar con un soporte de peso parcial según la tolerancia y pues también se apoya con una andadera de 4 a 6 semanas. En un reemplazo total de cadera no cementado, pues se inicia con un apoyo con monopedestación, que es decir, que sin apoyar totalmente el miembro pélvico afectado durante 6 a 8 semanas. Y en reducciones internas y fijaciones internas, pues el apoyo total de la extremidad se puede realizar después de 8 semanas de tolerar pues la descarga parcial de peso, también con uso de alguna andadera. También es importante realizar acciones para prevenir que el paciente llegue a una fractura de cadera. Por ejemplo, incorporarlo a un programa de actividad física individualizado teniendo en cuenta sus limitaciones y pues cuáles sean pues los ejercicios adecuados para él. Pues también revisar un consumo de calcio y vitamina D, indicar realización de estudio para densitometría ósea, como ya les había dicho, pacientes con osteoporosis pues también tienen mayor probabilidad de, de tener una fractura. Pues también revisar el ambiente domiciliario para ver su relación con las barreras arquitectónicas, también para evitar alguna caída. Y pues en cada visita al médico, pues tenemos que revisar la lista de medicamentos que usa el paciente o incluso que llegue a llevar como una bolsa con todos los medicamentos que usa, pues también revisarlo porque pues la polifarmacia es otro factor importante para que el paciente pueda tener una fractura de cadera. E incluso en el artículo que encontré, mencionaba que los pacientes que sufren fractura de cadera son muy susceptibles a que tengan por lo menos 2 fármacos que no son necesarios, o sea, son prescriptos innecesariamente. Y bueno, dentro de las actividades que sugieren para una prevención de caída en paciente con que sea postoperado y que tenga osteoporosis, pues se recomiendan hacer ejercicios de fortalecimiento muscular para miembros inferiores y para extensores de espalda y se recomiendan 2 a 3 veces por semana. En el ejercicio, bueno, también se recomienda hacer ejercicio aeróbico sin impacto en articulaciones, también para ejercicios para mejorar balance y equilibrio postural, por ejemplo, el tai chi, y pues también se debe de tener un control para preservar o mejorar su densidad ósea. En el pronóstico de estos pacientes, encontré que alrededor del 10% de los pacientes con fractura de cadera eh, pueden morir al mes de fracturarse. Un tercio de ellos tienen un riesgo de fallecer al año de la fractura y pues que una fractura de cadera aumenta el riesgo de la discapacidad a mediano y a largo plazo. El 50% no regresa a un nivel de movilidad que tenía antes de fracturarse. El 35% no son capaces de moverse de manera independiente y pues un 30% de estos pacientes tienen un riesgo de ser institucionalizados durante el siguiente año y pues también son más propensos a, a una mayor mortalidad. Y bueno,
contra este artículo se me pareció muy interesante. Habla sobre los factores que influyen en la recuperación funcional del paciente adulto mayor con una fractura de cadera. Y pues bueno, este artículo también hace mención sobre que los pacientes frágiles son los que generalmente tienen una importante mortalidad el primer año de padecer una fractura de cadera. Y pues también puede que haya una coexistencia de una comorbilidad y una disminución en la función cognitiva en el adulto mayor, pues va a disminuir su capacidad de respuesta. Y como ya les había mencionado, estos pacientes también pueden presentar delirium incluso después del postoperatorio. Eh, Otra cosa importante que mencionaba es que, pues, su funcionalidad de la fractura de cadera y su recuperación se puede medir también con si hay presencia de síntomas de depresión. Y pues, ¿esto por qué? Porque si hay síntomas de depresión moderados o severos, se puede relacionar a una menor recuperación en la capacidad, por ejemplo, de caminar, y pues esto los puede llevar a ser institucionalizados y como ya les había dicho, pues con esto llevarnos a la muerte, incluso luego de un proceso de rehabilitación después de un año. Que pues que es un problema de salud porque en los pacientes mayores a 65 años es muy frecuente. Entonces, pues también lleva a, pues tiene repercusiones sanitarias porque ya les había mencionado, tiene un incremento en la mortalidad y un deterioro funcional. También repercusiones económicas, por lo que leí es muy caro que un paciente tenga una fractura de cadera y pues también esto pues ayuda al aumento del grado de dependencia y a una institucionalización. También dentro de esto mencionaba que es importante que en los pacientes adultos mayores ya tengan una valoración geriátrica integral y pues esto puede ayudar, por ejemplo, si sufre una fractura de cadera, puede ayudar como a personalizar más el tipo de rehabilitación que él necesita y pues a comparar cómo estaba antes, cómo está cuando se fracturó y pues también seguir el seguimiento de este, cómo va progresando. Y pues también hacer mucho énfasis en si el paciente tiene desnutrición y todo eso, porque pues también es otro factor de mortalidad. Y que por último, los pacientes con mayor recuperación son aquellos que todavía tienen un rol en su familia, o sea, y que fungen un rol como cuidador, por ejemplo, cuidador de plantas, animales o incluso sus nietos por algún tiempo. Pues eso pues los hace como que a moverse más, a activarse y pues los saca de la fractura más rápido y pues tienen menores probabilidades de ser institucionalizados, sufrir represión y todos los demás síndromes que había mencionado anteriormente. Y pues creo que es todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda o si expliqué algo muy rápido. Sin dudas, preguntas. Bueno, pues también mencionar que pues no nada más es como tener un tratamiento quirúrgico con el paciente y ya, pues también se tiene que tomar en cuenta pues también precisar su rehabilitación adecuada y pues un apoyo social, sobre todo eso, buscar un apoyo social
o mejorar su apoyo social, porque pues muchos de estos pacientes no pueden conseguirnos solos y pues por ende pueden llegar a depresión y demás síndromes. Entonces pues no hay que dejar de lado eso y pues integrar todo. Bien. Y ahora sí creo que ya. ¿Dudas, preguntas para su compañera? ¿No? Creo Está que bien, no. ya se durmió. Ya, perfecto, muy bien. Bueno, muy buen resumen. Nada más te voy a pedir que sí la bibliografía, porque la estaba viendo ahorita, sí la bibliografía sea a pie de cada diapo. Eso es, como debe ser, ¿sale? Bueno. Sí, doctor. Muy bien. Sí, nada más, es un buen resumen, está muy bien compactado. Este tema es muy largo. Aquí ustedes pueden preguntar por qué fractura de cadera, si fractura de cadera es como sería como para los o quirúrgicos, ¿no? Para el ortopedista, no, pero aquí más que nada nos interesa el pre, la fractura y el post. Entonces, el pre, ustedes que van a salir como internos, como médicos generales, es tratar de identificar todo este proceso que me lo está llevando a, entonces, cuando mi paciente ya es frágil, deambula muy irregularmente, ya tiene caídas, tiene desnutrición, tiene mala red de apoyo, obviamente ustedes ya tienen que oler esto, ustedes tienen que anticiparse, ¿sale? Entonces, sí se puede prevenir, por eso es que se pone ese tema, porque el buen clínico lo identifica y podemos evitar esta caída que es catastrófica para aclararle a los familiares que a lo mejor ellos nunca lo van a entender previo a esto. Entonces ya cuando les hacemos el interrogatorio de que ya se cayeron, ya se fracturaron, entonces pues ya tenía alteraciones a lo mejor en la audición, en la visión, en todo lo que hemos visto, ¿no? Ya tenía alteraciones de la marcha, ya tenía una marcha muy lenta y ya tenía desequilibrio, ya había datos de fragilidad, ya había datos de alteraciones en el ritmo sueño-vigilia, en la polifarmacia, a lo mejor ya tiene muchos medicamentos que no podíamos quitar, entonces ya era una polifarmacia inevitable. Entonces en ellos sí podemos presumir, ese es el gran reto que ustedes tienen. En el momento de la fractura, obviamente, esto es quirúrgico. Entonces, aquí los médicos quirúrgicos, si ustedes van a ser ortopedistas, aquí sí tenemos que actuar. Ahora, el tiempo, no es que sea, o sea, hay muchos artículos sobre esto y no es que si se tengan que operar en las primeras tantas horas, no. Aquí ese es el arte de la medicina, que a lo mejor a ustedes ya no les va a tocar, porque pues, no son geriatras o no van a ser internistas, como van a ser quirúrgicos, entonces a lo mejor no lo van a ver mucho. Pero sí, un no como clínico también es parte del tema. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que no haya hecho insuficiencia cardíaca, que no tenga neumonía, que no tenga esto, que no tenga lo otro. Si ustedes van a ser quirúrgicos, se los apuesto que este paciente va a ser delirium, va a tener neumonía, va a tener datos de insuficiencia cardíaca previo, entonces eso es lo que nos limita. Entonces, no es que lleguen así rápido lo más pronto posible. A veces lo que nos limita son las comorbilidades que nos llegan con la insuficiencia cardíaca, con la neumonía, con la inmovilización, no sé, todas estas comorbilidades que tenemos que ajustarle previamente para que entre a cirugía. Entonces, en este tema, aunque es fractura de cadera, pero obviamente el clínico tiene todo, porque tiene que manejarlo pre, y obviamente después del pre, en el postoperatorio, tanto en el inmediato como en el inmediato, también entramos nosotros porque vemos si continúa el delirium, si está, ahora podemos ver nuevamente la neumonía, las complicaciones, úlceras por presión. Entonces aquí es un manejo, aunque es un manejo quirúrgico, pero el quirúrgico nada más entraría en el momento de la cirugía. Después, tanto previo como post, ya sería manejo clínico, ¿vale? Entonces, mucho cuidado. Y en los riesgos, pues ya vieron, es un adulto mayor, caídas, polifarmacia, todo lo que ya hemos visto para no repetirlo tanto. Entonces, aquí el trabajo de ustedes va a ser en la prevención, que lo expuso muy bien su compañera. Por eso es que tenemos que hacer una muy buena valoración geriátrica, qué onda con su dieta, cómo está la movilización, cómo está la deambulación,
cómo está la sensibilidad, cómo está la visión, la audición, todo, cuántos datos de fragilidad tiene, cómo están el gastrointestinal, o sea, en realidad debe ser prevención y obviamente ustedes tienen que identificar al paciente que ya está en riesgo de caída. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya se ha dado resbalones, ya se ha caído de la cama, o sea, ¿cómo es posible de caerse de la cama? Pues sí, o sea, son pacientes que obviamente no controlan tronco, no en el momento de levantarse al baño, obviamente pierden equilibrio, no tienen fuerza, y es cuando ya empieza a tener síndrome de caídas. Muchas veces ya tiene el síndrome de caídas, muchas veces debutan o a lo mejor a veces no interrogamos bien. Entonces, mucho cuidado. Para ustedes ahorita les toca la prevención. Obviamente, en estos pacientes que entran en caídas y fractura, pues siempre ya tienen datos de insuficiencia cardíaca, ya tienen datos de demencia, han tenido los de delirium, nada más que no los hemos identificado. Entonces, mucho ojo. Y sí, obviamente es el paciente, después de las demencias, es el paciente más colapsante. ¿Por qué? Porque a lo mejor él sí era funcional, a lo mejor cognitivamente todavía sobrellevaba y de un momento a otro, pum, vale, eso es agudo, eso es muy agudo, entonces es muy colapsante. Entonces a veces los cuidadores quieren saber que va a salir como antes, corriendo, y no, pues la situación es que no. Y obviamente la rehabilitación es como nuestro máximo apoyo que podemos tener. Bueno, obviamente también nutrición y todo lo que nosotros ya hemos visto, pero aquí rehabilitación, acuérdense, ustedes no lo manejen, lo tienen que manejar rehabilitación. Y obviamente el costo, el colapso de cuidado, los fármacos y todo esto es colapsante, entonces mucho ojo con esto. Y obviamente, pues todo esto nos lleva a un muy mal pronóstico, por eso es un parteaguas en la vida de nuestro adulto mayor. No sé si haya dudas, preguntas. No, doctor, todo claro. No, doctor. Bueno, entonces mucho ojo, para ustedes ahorita es la prevención. Ya cuando sean quirúrgicos, pues ya es en el momento del tratamiento quirúrgico para que ustedes no pongan pero, porque a veces los quirúrgicos, ay, no, es que es viejito, ay, no, es que no sé qué, y ponen peros, y ahí sí se va nosotros decimos, no, ya está apto, ya tiene neumonía, ya está controlado, tiene insuficiencia cardíaca, ya está controlado, tiene delirium, ya está controlado, y el quirúrgico, no, pero es que ahora necesito tiempos, uy, y es que ahora necesito no sé qué, no, eso sí, en el momento que el clínico dice adelante, el quirúrgico debe llevar el tratamiento, ¿no? Y a veces sí, cuando no hay mucha habilidad, sí tienen mucho miedo. Entonces, bueno, afortunadamente ahora ya los terceros niveles ya tienen sus clínicas de cadera, y que eso hace que se agilice mucho. Entonces, cuando ustedes sean quirúrgicos, por favor, no pongan peros. Sí. Entonces, ¿dudas, preguntas? Bueno, ¿quién sigue? Voy.